familia y bienvenidos a la parte 2 de La villana necesita un tirano. Espero les esté gustando mucho la historia, así que pónganse cómodos que comenzamos. Por otro lado, Maribel y Teo ya llegaban donde el sanador. Este estaba feliz de verlo y Teo le comentaba que estaba ahí porque necesita que cure las heridas de esta mujer. Teo le presentó al hombre como Achille Irigain y ella se presentaba como Maribel. Él revisó la herida y le pidió a Teo que mientras él revisaba a Maribel, él podría ir a la cocina por unas tartas. Tras quedarse solos, así la llamó por su nombre, Maribel. Esto la molestó un poco porque ella no le había dado el permiso para tratarla por su nombre, pero él le daba a entender que en el lugar en donde se encontraban eso no significaba que podría lastimarla solo por llamarla por su nombre. Le preguntaba que cómo se hizo la herida, ya que no es de un cuchillo. Y ella le dijo que fue un corte de papel, a lo que este le dijo que debió dolerle mucho. Así ni él mismo se entendía. ¿Por qué estaba siendo tan grosero con ella? Sentía como que el tiempo estaba más lento y de pronto tras tratar la herida, le hizo doler, haciendo que brotaran de sus ojos unas pequeñas lágrimas. Así le decía que era bueno que ella sienta el dolor, porque teniendo una herida así de grande era imposible que no lo sienta, ya que esa era la prueba de que ella todavía está viva. Maribel sabía que este hombre estaba tratando de escarbar en su punto más débil y que lo estaba haciendo con bastante delicadeza. Así este hombre por fin ya la había curado y le dijo que como en 2 días se sanará y que hasta entonces se volverán a ver. Por otra parte, Telred se encontraba pensativo porque había prometido a Maribel nombrarla emperatriz, pero no sabía qué hacer. Pero también sabía que necesitaba mantenerla a su lado sin ningún tipo de restricción. Así decidió ir al Palacio Calende y se marchó sin decirle nada a Kir, quien al ver esto supo que su majestad definitivamente había cambiado y mucho. Mientras tanto, en el Palacio Calende, Maribel tenía el mismo sueño en donde era traicionada por Arinel. Al poco rato, Etelred aparecía. Al verla dormida, acarició su rostro, despertándola de inmediato. Maribel se sorprendía y le preguntaba qué hacía ahí a esas horas. Él le comentó que no podía dormir. Ella quería encender las luces, pero de pronto él se dio cuenta de que la mano de ella sangraba. Acercándose a ella, le dijo que si estaba ahí era porque quería ver su rostro y quizás así pueda aclarar sus ideas. Y en verdad él ya la necesitaba. Maribel le dijo que no estaba segura de lo que él quería decirle, pero que lo necesitaba y que pase lo que pase, si él estaba dispuesto a ayudarla, ella también estaba dispuesta a hacer lo que sea por él. Etelred le preguntaba que qué pasaría si él también la estaba engañando solo para usarla, pero Maribel no podía cuestionarlo, porque ella estaba haciendo algo similar, aunque obviamente no iba a dejar que él tenga esas dudas, porque lo necesita. Le decía que había escuchado que hay rumores de que ella es una brillante y hermosa mujer de alto estatus que tiene debilidad por su majestad y que sería un idiota si es que él la usa una vez y luego la desecha. Etelred sonreía porque Maribel se había encargado de asegurar su lugar junto a él, y aunque él no estaba seguro en la dirección en que ella irá, no se atrevía a desconfiar de ella, así que puede usarlo como ella desee, a cambio de que ella sea completamente suya. Y ella obviamente aceptaba eso, porque todo lo de ella será para él. A la mañana siguiente, Pepper saludaba a su niña. Le preguntaba si es que había dormido bien. Maribel recordaba que por Etelred pasó una noche terrible y Pepper le comentaba que había escuchado que su majestad estuvo en su habitación y que salió por la mañana. Maribel, toda sonrojada, trataba de explicarle que no es lo que está imaginando, pero Pepper, como era como su madre, le dijo que no tenía de qué avergonzarse y así preparó todo para que ella vaya al palacio a recibir nuevamente las clases de Kir. Pobre, porque después de lo ocurrido estaba con los ánimos por el suelo y también medio molesto por lo que ella había hecho, pero hoy se disculpaba con ella por lo ocurrido y simplemente le dijo que había estado bromeando. Maribel aceptó sus disculpas y así nuevamente daban inicio a las clases. Kir le mostró el resto del palacio y le contaba su historia. De pronto, al salir, se encontraba con su tío, quien quería preguntarle algo a Maribel. Maribel, aprovechando la oportunidad de que estaban todos, le dijo que si acaso lo que él quiere preguntarle es si había alguna manera de colocar a Arinel en el palacio y que si ese es el caso, que no se moleste porque estaba muy ocupada. Y así, ignorándolo, se marchaba. Pero este hombre la tomó por el brazo y le preguntaba que cómo había conocido a su majestad. Maribel sabía que gracias
gracias a que ella regresó del pasado, pudo conocerlo, pero obviamente no le iba a dar esa respuesta a su tío. Maribel al verlo solo pensaba en que si tan solo conociera el momento exacto en el que su tío se va a revelar podría ser útil. Y como no es así, simplemente le dijo que lo había visto por primera vez en la fiesta. Para su tío eso era una mentira, pero a ella no le importaba si le cree o no, y le preguntó a Kir que normalmente ¿cuántas personas elimina su majestad en el día? Sin dudarlo le contestó a Maribel que mínimo 1 y máximo 10. Maribel sin dudarlo le dijo que entonces, si ella mataba a uno de ellos con sus propias manos, no habrá problemas, y tomando la espada de Kir, la acercó al cuello de su tío, y le preguntaba el motivo real por el que él se encontraba ahí. Este hombre con miedo le dijo que solo había querido saludarla, pero Maribel le dejaba en claro que su presencia no era bienvenida, pues él la había traicionado. Su tío le pedía que le permita hablar con su majestad y Maribel sabía perfectamente que su tío solo quiere utilizarla a ella como una herramienta. Pero de pronto aparecía Ethelred dejando a Lawrence frío. El amado emperador le decía a su prometida que sería bueno pintar el palacio con sangre, y tomando la mano de Maribel que sujetaba la espada, la puso contra su tío. Ella le comentaba que esa persona era el hermano menor de su padre, en pocas palabras ahora su padrastro. Ethelred le comentó que él es el nuevo regente del personal, y ella no entendía por qué su tío estaba ocupando ese puesto, y le decía a Ethelred que a ella le gustaría ocupar ese asiento. Al escuchar esto, su majestad le dijo que si ella desea eliminar a ese hombre, entonces puede hacerlo. Esto obviamente le agradaba mucho a Maribel, pero de pronto Kir los distrajo con sus risas. Ethelred molesto le preguntaba el por qué se ríe, y él le dijo que por primera vez había visto a Maribel como una dama malvada. Ethelred le dejaba en claro que de ahora en adelante tiene que acostumbrarse porque pronto será su emperatriz, y se verán muy a menudo. Maribel al escuchar esto se sorprendió y Ethelred le preguntó si acaso ella quiere que traiga a otra mujer. Obviamente Maribel no quería eso. Se puso a pensar en él con otra mujer y eso la incomodaba bastante por dentro, aunque ni ella entendía el porqué de ese sentimiento, y como no lo iba a permitir, le decía que su majestad no necesita traer a nadie más. Y Kir, haciéndose gracioso, les decía que entonces, en vez de traer mujeres, debería traer hombres como candidatos. Lawrence, interrumpiéndolos, le decía si estaba seguro de que quería convertirla a ella en emperatriz. Ethelred, que no aguantaba pulgas, sin dudarlo lastimó a este tonto en la pierna, diciéndole que no le había dado permiso para hablar, y les pidió a sus sirvientes que lo sacaran de su vista. Mientras tanto, él le preguntaba a Maribel cuál era la razón por la cual ella era tan hostil con su tío. Maribel se rehusaba a contestarle, así que decidió no hacerle más preguntas, pero sí le recomendó que ella debería aprender algo de espada y defensa personal, ya que si desea apuñalar a alguien, tiene que aprender a levantar una espada. Ella le preguntaba que si le estaba dando permiso para poder apuñalarlo a su tiempo, y Ethelred le contestó que no hay nada que ella no pueda hacer en su palacio, y que si eso es lo que ella desea puede hacerlo. Ella le preguntaba si era cierto que quería darle el lugar de emperatriz, y él nuevamente le dejaba en claro que así será, a menos que ella desee que traiga a otra mujer. Maribel estaba confundida, porque tampoco podía exigirle mucho, pero él le dejaba en claro que solo quiso darle un regalo sincero, y que si no le gusta se disculpaba por haber actuado tan precipitadamente. Maribel le decía que no se trata de eso, sino que simplemente él le estaba dando demasiado, porque ella no es de las personas que se quedan con una deuda pendiente, aunque en el fondo lo que ella deseaba era tener una relación especial con él, que no sea un contrato nada más, sino que él también sienta lo mismo que ella, ya sea amistad o lealtad. Y así sin dudarlo le preguntaba si ella era especial para su majestad. Ethelred, acercándose a ella, le dijo que en la fiesta todos pensaron que él quedó cautivado por ella. Maribel entendía esto como que él estaba preguntándole lo mismo. Y al poco rato, Maribel pensaba que aunque su majestad dice esas palabras, no podía confiar en él por completo, porque no sabía cuándo se podrá convertir en un tirano y cambiar su corazón. Sabía que si no podía obtener la ayuda de él, necesitaba otra justificación para poder purgar a su tío. Y de pronto Kir, que se encontraba con ella, le preguntaba si lo estuvo escuchando, pero ella, de tanto pensar, ni siquiera le había prestado atención, así que decidió despedirse y que ya luego continuarán. Pero
antes de marcharse, probó una botana. Maribel se sorprendía porque esa botana es suya, y Kir mirándola le dijo que él a cambio de eso le contará algo que quizás puede interesarle sobre el anillo azul que tiene Ethelred. Le contaba que ese anillo es una reliquia del primer emperador, una joya incrustada en el anillo que se dice que contiene magia, y la parte más interesante de esto es que solo se encontraba en la mina que le pertenece a la familia Endelbarre. Maribel se daba cuenta que eso significa que su familia era parte de esa leyenda, y le agradecía a Kir por la información que le daba. Por otro lado, Leia llegaba junto a Sil para contarle que ya había conseguido lo que le pidió, y le contaba que se había encontrado con una persona muy interesante, una dama que realmente era bella, que además se parecía un poco a su majestad. Y así al poco rato esa misma dama aparecía frente a ellos, y se trataba de Maribel. Leia estaba feliz de ver nuevamente a la hermosa señorita. Al quedarse solos, así le tomó de la mano para revisar su herida. Maribel de pronto se dio cuenta de que él tenía una planta llamada Sancho, que es una hierba venenosa. Le preguntaba a quién se lo iba a dar, y así le dijo que en el palacio se debe reducir el número de enemigos que hay. Al escuchar esto, Maribel solo pensaba en que esa es una forma de deshacerse de las personas sin dejar rastro, y de pronto recordaba que había un nuevo jefe de recursos humanos, su tío Lawrence. Se preguntaba por qué así le dio ese puesto a su tío. ¿Si acaso él recibió algún privilegio por ganarse su favor? Maribel estaba molesta, pero así la sacó de sus pensamientos con el beso que le dio en la mano. Cuando Maribel regresaba al palacio, se encontró con Arinel, quien nuevamente la molestaba diciendo que al parecer se siente muy cómoda en el palacio, y si ella no estuviera con el emperador no tendría en quién confiar. Maribel, que no quería escuchar las idioteces de su prima, le dijo que estaba cansada porque el emperador la había visitado antes de dormir anoche. Además, que ya había recibido algunas visitas no deseadas. Arinel sentía curiosidad y le preguntaba a qué visita se refiere, pero obviamente Maribel no le iba a contestar. De pronto tuvo un pequeño dolor de cabeza y unos pequeños fragmentos del pasado regresaban a su memoria, en donde su prima es quien la obliga a casarse con el emperador. Maribel, creyendo en el amor de ella, aceptó todo lo que le dijo, porque aunque ella no era la que había sido elegida para estar con el emperador, esos eran los deseos de su tío y tenía que cumplir su voluntad. Se veía vestida de novia, pero no era feliz, porque ese matrimonio era arreglado. Arinel constantemente le preguntaba si ella sentía algo por su majestad, pero Maribel le decía que ella sabe perfectamente que ella ama a su majestad, por lo que nunca podría enamorarse de él. Esos recuerdos producían en Maribel un fuerte dolor de cabeza, y Arinel, según se encontraba preocupadísima por su prima. Pero Maribel, que no creía ni una sola palabra de lo que le decía, le pedía que desaparezca de su vida. Maribel sabía perfectamente que no debía mostrarse vulnerable ante ella. Además, Arinel ya la había engañado varias veces, por lo que no puede confiar en ella. Maribel se acercó sigilosamente a Arinel, quien tuvo miedo y en un descuido se tropezó. Iba a caer como gatita al agua, pero Maribel sostuvo su mano y la salvó. Minutos después, Maribel se encontraba confundida, no sabía qué hacer, y aunque era fuerte, esta vez se encontraba a punto de desmoronarse, ya que ver a su prima la hacía sentir mal. Se preguntaba qué eran esos recuerdos que vio hace un momento. Era como si en su memoria existieran algunos vacíos. Estuvo a punto de desmayarse, pero en ese momento Ethelred aparecía para tomarla en brazos, y esa calidez la hacía sentir mejor. Ya en la noche, Ethelred se encontraba a su lado y estaba feliz de que ella le dé su confianza, pero Maribel le decía que tal vez él debería preocuparse por ser traicionado, como lo habían hecho con ella en el pasado. Alguien a quien amó mucho la traicionó de la peor manera. Maribel lloraba porque se sentía devastada, y Ethelred, mientras la abrazaba, le preguntaba si ella todavía sentía amor por esa persona, pero ni Maribel misma lo sabía. Ethelred no podía creer que esa persona que había lastimado a Maribel sea tan importante como para tenerla en ese estado, pero si de algo estaba seguro es que un hombre inteligente jamás la hubiese hecho llorar. A la mañana siguiente, Ethelred reunió a sus ayudantes para que le den una opinión. ¿Qué se debería hacer cuando una persona está enamorada de otra persona? Enseguida Kir y Asil supieron que él se refería a Maribel, y Kir le preguntaba a Ethelred qué hará cuando descubra al hombre que traicionó a Maribel. Ethelred obviamente lo iba a desaparecer, y Kir, al escuchar esto, nuevamente le preguntaba a su majestad si de verdad quiere que Maribel sea la emperatriz.
Y aunque todos ahí pensaban que era un poco peligroso que ella ascienda al trono, al único el que no le parecía mala idea era Asil, dejando a todos con la boca abierta. Al poco rato Kir y Asil se reunieron con Maribel. Ella, que no se encontraba muy bien, solo pensaba en la visión que tuvo, de si realmente ella estaba destinada a convertirse en emperatriz. Podría ser que su camino vuelva a ser el mismo de su pasado. Pensaba en quizás al rechazar esta propuesta pueda cambiar algo. Kir y Asil hablaban sobre la fiesta que se llevará a cabo para la presentación de la nueva emperatriz, pero como la involucrada también debería dar su opinión, le preguntaban a Maribel qué opinaba de los preparativos. Pues es una fiesta para que todos sepan que ella será la nueva emperatriz. Maribel sin dudarlo les dijo que ella no aceptaba ese puesto. El pobre Kir se quedó pálido como papel, para luego enojarse como un ogro. Maribel trataba de calmar a este ogro, pero para rematarla, Ethelred también había escuchado que ella se niega a ser la emperatriz. Y Ethelred, mirando a esos dos hombres con cara de pocos amigos, les preguntaba qué es lo que estaban haciendo. Maribel se daba cuenta que Ethelred está pensando que son ellos dos quienes la están presionando para que no acepte ser la emperatriz. Y Kir, que no quiere morir, le dijo que todo era culpa de ella y que debía hacer algo de inmediato para que el emperador no les corte la cabeza. Ethelred ya desenvainaba su espada y estos dos ya estaban a punto de morirse del miedo. Asil trataba de explicarle a su majestad lo que había ocurrido, que no es lo que él está pensando, mientras que el pobre Kir lloraba, porque ni siquiera tenía preparado lo que debían escribirle en su lápida. Maribel, que no podía permitir que les hagan daño, intervino, diciéndole que él ya sabía que a ella no le gustan este tipo de situaciones. Ethelred, que estaba molesto, le pedía una explicación. ¿Qué está ocurriendo? Maribel le contó que había escuchado que pronto habrá una fiesta y que ella simplemente estaba pensando en rechazarla, ya que la primera fiesta había sido un poco vergonzosa por lo que había ocurrido. Pero Ethelred le comentaba que ya todos los preparativos estaban hechos, pero si eso es lo que ella desea, pues cumplirá su voluntad. Esto puso feliz a Maribel, porque pudo salir de esta situación sin sangre. Y luego de lo ocurrido, Asil se fue de inmediato a su casa porque estaba muy sonrojado. Al llegar ahí, Leia le preguntaba qué es lo que había ocurrido porque su cara estaba demasiado roja, pero Asil, que no quería dar ninguna explicación, le pidió que se vaya a su casa, porque él ahora solo tenía en su mente a Maribel. Uy, se flechó. Mientras tanto, Maribel se quedó reunida con Ethelred luego de que Asil saliera prácticamente corriendo. Ethelred quiso aprovechar la oportunidad para que ella le cuente más sobre su historia, pero ella evadió el tema diciéndole que había pensado mejor las cosas y que sí deseaba la fiesta porque sabía también que tenía que acostumbrarse a ese tipo de reuniones. Aunque Ethelred lo que en realidad quería saber era sobre el amor no correspondido de ella. De pronto, una de las sirvientas se acercaba corriendo a su majestad para informarle que alguien había en la sala y que estaba haciendo un escándalo porque deseaba verlo. Disculpándose con Maribel, se marchó para ver quién era la persona que estaba haciendo tanto alboroto. Ethelred, al llegar a la sala, se encontraba con una visita inesperada. Era su tía, Ynys Rodane, quien es su único familiar imperial que le quedaba. Esta mujer es la hermana de Regina Fiofil, quien según había salvado a Ethelred de morir, pero obviamente la relación entre ellos dos no era agradable. Le comentaba que si estaba ahí no era para pelear, sino porque había escuchado que ya tenía una candidata a emperatriz y desea conocerla, pero Ethelred le dijo que nunca la conocerá y que además ella no se encontraba en el palacio. Su tía preguntaba el por qué él no le concede ese honor de poder conocer a su futura nuera, pero Ethelred no entendía por qué su tía estaba tan obsesionada con que le corten el cuello. Uy, qué miedo. Ynys le dijo a su sobrino que ella es parte de la familia, por lo tanto no la puede matar, pero él iba a intentar matarla hasta que al fin lo logre. Esta bruja le decía que un emperador que es sabio no se lamenta por lo ocurrido en el pasado, pero esto puso más furioso a Ethelred porque lo hacía recordar la muerte de su madre y como él tuvo que presenciar todo lo que ocurrió, y aunque pidió ayuda nadie pudo socorrerlo, y fue así como un poco después se enteró de que la muerte de su madre fue una conspiración de Ynys. Ethelred, antes de marcharse, le dejó diciendo a su tía que se marche de su palacio. Caso contrario, no tendrá compasión.
Ya en la noche Maribel se había dirigido al jardín para tomar unas flores, para darle a su majestad. Pero en eso, Ethelred aparecía de la nada. La abrazaba preguntándole para quién es ese ramo, y ella le comentó que es para su majestad. Quizás podría considerarse un pequeño soborno. Él le dejaba en claro que pase lo que pase siempre estará a su lado, y que quiere creer en ella, por lo que le pedía que le cuente quién ha sido esa persona que le hizo tanto daño y la traicionó. Maribel finalmente supo que había llegado la hora de hablar, y así le comentó sobre la visita que le había hecho su tío. Le comentó también que su tío está pensando en rebelarse contra él. No sabía los detalles, pero si no estaba mal, se van a completar dentro de un año. Ethelred se daba cuenta de que Maribel todo este tiempo estaba refiriéndose a su tío y a su prima, mientras que él estaba pensando en un ex. Pero así también Ethelred le contaba que el ex príncipe, Baldwin, está vivo, y no era de extrañar que todas esas familias se están juntando para rebelarse, ya que todos ellos eran familias. Ethelred le agradecía por la información que le había dado y Maribel se daba cuenta que por fin se iban a dar los resultados que ella estaba esperando. Pero ella tenía otro favor que pedirle, que le delegue el puesto de emperatriz a otra persona. Ethelred no entendía el por qué ella quería hacer eso, pero no iba a encontrar a nadie mejor que ella para ser emperatriz. Esto obviamente lo molestó, pero Maribel le aclaró que ella es una persona mala que no podía ascender al puesto de emperatriz. Ethelred no entendía el por qué su cambio, si él es considerado un tirano, así que no debe importarle eso. Le pedía que le dé una buena razón, pero ella no tenía ninguna, y a la final él tuvo que ceder a la petición de ella, aunque en el fondo estaba furioso, porque lo que él deseaba era tenerla a su lado. Maribel sabía que por su plan de venganza no tiene oportunidad de ser feliz con Ethelred, y que lo que estaba haciendo es lo correcto para ambos. Pero así, mientras ella estaba triste, aparecía Asil para consolarla, aunque según él estaba ahí solo para ayudarla y revisar su herida. Así le pedía que le permita revisar su mano para ver cómo estaba, pero el instinto de Mabel le decía que no confíe en él porque es peligroso. Él también en su subconsciente sabía que había prometido alejarse de ella hasta que la herida sane. Pero como que aquí hay gato encerrado. Por otro lado, Ethelred envió a Theo para que averigüe qué tipo de conexión hay entre Baldwin y la familia Rodain. Theo le comentaba que eso tardaría aproximadamente una semana para poder llegar al lugar en donde encontraría información y que no podrá estar presente en el banquete. Así que Ethelred decidió llamar a Jaelin. Mientras tanto, Kir se estaba encargando de todas las decoraciones para la fiesta. Maribel le decía que no le gustaba mucho el color rojo, que prefería que sea un tapiz de color dorado, pero Kir le informaba que eso era demasiado caro. Maribel, sin dudarlo, le dijo que puede tomarlo de su familia, ya que el dinero de ahí se desborda. Kir estaba tan estresado porque aparte de que tenía que organizar todo, Maribel no ponía de su parte para según ayudarlo. No entendía por qué quería cambiar toda la decoración si no va a ser emperatriz, pero Theo, para tranquilizar a su amigo, le dijo que hablara con ella para que le deje poner rojo como es de costumbre. Mientras tanto, en los jardines, Maribel no entendía del por qué tenía que desquitar su frustración con ese pobre hombre. Al poco rato, Theo aparecía junto a ella y le decía que había escuchado que ella le dio información a su majestad sobre la rebelión. Ella le afirmó que así es, y sabía que eso le había costado su puesto como emperatriz. Theo le preguntaba si acaso su majestad la había amenazado, y ella le dijo que no es así. Simplemente ella tiene otros objetivos que cumplir. Theo le aconsejaba que el papel tapiz dorado no era una opción muy deslumbrante, así que al parecer esta vez lograba convencer a Maribel de no cambiar el color de la decoración. Mientras tanto, Asil se encontraba preparando las invitaciones al banquete. Kir, que era muy curioso, se había dado cuenta de que Asil estaba evitando a Maribel. Le preguntaba si acaso habían peleado, pero Asil le dejaba en claro que no es así, pero que al parecer es posible que con este banquete Maribel no llegue a convertirse en emperatriz. Kir, al escuchar esto, pensó que en verdad Asil la odia tanto como para no querer que ella suba al trono. Pero por otro lado, Jaelin, quien era la primera comandante de la división, anunciaba su regreso. Jaelin es una mujer caballero que había ganado muchas batallas. Es elegante y simple, aunque tenía un problema. Es una fanática de la guerra. Jaelin se presentaba hoy ante su majestad y preguntaba el motivo por el cual la habían enviado a llamar. Porque estaba en una batalla. Ethelred sin rodeos le dijo que necesita que ella vuelva a la capital y le informaba que ahora ella es la comandante de la guardia del Palacio Imperial.
Por otro lado, en el jardín, Maribel se encontraba formando un ramo de hortensias para llevárselas a Ethelred, y así se encontraba con Jaylin, quien tenía mucha curiosidad por conocer a la mujer que está con su majestad. Le preguntaba a Theo si es que es verdad que es tan guapa como dicen los rumores, y él le dijo que puede mirarla por sí misma y así juzgar. Maribel, que estaba frente a ellos, los saludó con cortesía. Jaylin se presentó ante ella como el nuevo capitán de la guardia del Palacio Imperial. Maribel recordaba que Theo será quien irá a buscar más información sobre el príncipe, así que traerán a alguien más para que la escolte. Además, Jaylin es una persona amigable y muy confiable que de seguro se van a llevar muy bien. Maribel, al ver la forma en cómo Theo elogiaba a Jaylin, se daba cuenta de que quizás a él le gusta mucho esa persona, y a Theo como que le dieron en el clavo, se puso sonrojado, pero ya Maribel se daba cuenta que al parecer era cierto, pero que es un amor no correspondido. Jaylin, muy sorprendida, le decía que cómo es que ella se había dado cuenta de que no es un caballero hombre, y regañaba a Theo porque suponía que él le había dicho, pero Maribel le dijo que simplemente era un don natural, que ella ya se había dado cuenta de que es una chica. Ante esto, Jaylin se puso feliz, pero Maribel, que necesitaba ver a Ethelred, se disculpaba y le pidió a Theo que la guíe hasta donde él estaba. Ambos llegaron a la oficina de su majestad, pero ninguno de los dos se atrevía a abrir la puerta. Maribel, sin dudarlo, se acercó a la puerta y le abrió, y Ethelred, que estaba tan concentrado, le dijo que había dicho que nadie lo moleste, pero al darse cuenta de que era Maribel se sorprendió. No esperaba su visita, así que la tomó de la mano y la llevó hacia la habitación. Por otro lado, Leia le informaba a Syl que ya había encontrado el artículo que le pidió. Kirk, que se encontraba en ese momento, vio que la caja estaba llena de ballestas y le preguntaba a Syl dónde las había obtenido. Así le comentó que fue en la casa Alfer hace 3 meses y que se presume que las están vendiendo. Quizás están preparando una guerra. Y como el trabajo de Syl era limpiarlos, envió a Leia para que las traiga y luego enviárselas a su majestad. Por otra parte, en la habitación, Ethelred le comentó a Maribel que su tía estará en la fiesta y le pedía que nada de lo que ella le diga le preste atención. Maribel le decía que no se preocupe porque todo lo que escucha de él son cosas buenas, pero él sabía que Maribel no era buena para mentir y en su expresión sabía que no estaba siendo sincera. Le preguntaba el motivo por el cual había rechazado convertirse en emperatriz y Maribel expresó que tiene miedo porque él está en una posición muy alta, que en cualquier momento él podría acabar con ella, aunque en realidad sabía que lo que más temía era que él abra su corazón a ella. Ethelred, al ver el ramo de flores, le preguntaba si es que se las va a entregar, porque vienen de una persona que él quiere mucho. Y así este par nuevamente se dieron un tierno beso. Pasaron los días y finalmente llegó el día del banquete. Ethelred y Maribel hacían su entrada. Todos en la fiesta hablaban sobre la belleza de ella, pero también sobre los rumores de que ella se había negado a convertirse en emperatriz. Maribel sabía que de ley todos esos chismes se iban a esparcir, y Ethelred, para no estar aburrido, le pidió a Maribel que le conceda un baile. Mientras bailaban, Maribel se dio cuenta que había muchos invitados, y Ethelred le comentaba que algunas debieron usar sus conexiones para asistir al banquete, pues incluso la familia Redelin, que muy rara vez asiste, esta vez estaban presentes. Ethelred quería que esta noche sea duradera, y de pronto, mientras Maribel estaba tomando una copa de vino, alguien la empujó, haciendo derramar su copa sobre el vestido de alguien. Maribel se disculpaba y al ver de quién se trataba se sorprendió, porque era Innis, la tía de Ethelred. La bruja, con la excusa de que había ensuciado su vestido, le pidió a Maribel que la acompañara a cambiarse, pero ya Maribel sabía que esta víbora intentará morderla. Al poco rato, ya en el salón, Innis, con una sonrisa hipócrita, le dijo que había tenido mucha curiosidad por saber cómo era ella. Esta bruja quería hacer quedar mal a Ethelred para que Maribel lo considere como un villano, pues le contó que todo su ejército fue masacrado y ella fue rechazada. Por otro lado, Syl había decidido salir del salón de banquetes, porque todas las chicas se le acercaban, pero él solo estaba interesada en una chica de cabello plateado, una que lo hace sentir como si estuviera poseído, así que cada muchacha que se le acercaba era como si ni existiera, y por eso le había tocado salir corriendo. De pronto, al salir del palacio, vio a Maribel junto a Innis, y pensó que quizás puede estar corriendo peligro, aunque sabía perfectamente que ahora Maribel es alguien muy notable en el palacio, así que no podía acercarse a ella. Syl tenía tantos deseos de ir y abrazar a Maribel, pero sabía que es imposible y no tenía más remedio que cumplir con las órdenes de su majestad, de simplemente protegerla. Así que decidió
ir a contarle lo que había visto a Ethelred, que Innis se había llevado a Maribel. Ethelred ya sabía cuáles son las intenciones de la bruja de su tía, que seguro le está hablando mal de él para que no se convierta en emperatriz. Llamando a Jaylin, le pidió que se quede en su reemplazo, ya que él estará un tiempo fuera, y así se marchaba. Mientras tanto, la bruja de Innis ya le contaba lo que había pasado con el antiguo emperador, quien murió en batalla. Y luego de eso, Jaylin se había convertido en la mano derecha de Ethelred. En pocas palabras, esa chica es como un arma filosa del imperio, que protege a su majestad. Esta bruja le decía que creía que fue el propio Ethelred quien había enviado a matar a su propio padre. Las intenciones de esta bruja era que Maribel odie a Ethelred, pero no lo iba a conseguir, así que decidió ir al grano. Le dijo que le va a presentar una candidata emperatriz que viene desde el sur y que esperaba que ella pueda ayudarla. Maribel, que quería probar hasta dónde era capaz de llegar esta bruja, le dijo que si ella hace lo que le dice, la ayudará a salir del palacio, pero esta bruja le dijo que solo Ethelred puede liberarla. Sin embargo, le comentaba que se llevará a cabo una sesión de caza en el bosque en unos 15 días, que será patrocinada por su hijo, el marqués Royden. Maribel, que ya se había dado cuenta de las intenciones de esta bruja, le dijo que si no cree que lo ideal sería poner más peso en la balanza, esta bruja le dijo que lo único que a ella le preocupa era que su sobrino la utilice como una herramienta. Pero Maribel no iba a caer en su trampa. Le agradecía por su preocupación, pero le dijo que por la forma en cómo ella está hablando, le hacía pensar que es ella quien la quiere utilizar como herramienta. Esta bruja, al escuchar esto, se enojó mucho, pero antes de responder, aparecía su hijo, el marqués Javier Royden. A Maribel este hombre le parecía muy familiar. Le recordaba a aquella pequeña hermana con quien solía estar cuando eran jóvenes. Javier le decía a Maribel que le gustaría platicar un poco con ella para conocerla un poco más, pero Javier le dijo que la acompañaría hasta las afueras. Maribel, ante esto, se daba cuenta de que este hombre solo estaba buscando tener unos instantes a solas, que quizás deseaba decirle algo, y cuando salieron, Maribel le dijo el por qué le había pedido un tiempo a solas. Este le decía que le da tristeza que ella piense así, pues simplemente tenía ganas de conocerla. A Maribel el rostro se le sonrojó, pero como no quería estar más ahí, decidió marcharse. Pero este loco, acercándose a ella, le dijo que lo único que espera es que ella pudiera recordar un poco. Unos pequeños fragmentos llegaban a la memoria de Maribel, pero no deseaba quedarse ahí para averiguarlo, así que decidió marcharse. Mientras tanto, un hombre misterioso se acercó a Javier. Era el príncipe Baldwin Felfield, quien estaba aliado con Javier para lograr sus propósitos. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunks, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!